y que ustedes por favor pues manifiesten sus dudas. Si tienen dudas, me las pueden manifestar ya en alguna parte o si quieren en medio de la presentación. ¿Listo? Bueno, entonces tengo como 30 diapositivas. Entonces vamos a ver cuánto alcanzamos a ver. ¿Están viendo mi presentación? Bien, Sí, señora. listo. Entonces, segundo curso, aprendizaje de las matemáticas en primaria, semana 3. La docente titular, repito el nombre para que no lo olvidemos, quien nos está orientando los videos, es la profesora María José González, ¿no? Ella es doctora en España y pues ella es la que está en las grabaciones, impartiendo como toda la formación, ¿no? El profe Pedro Gómez, que está acá en Colombia, que es el director del programa, y Carlos Velasco, que es nuestro gestor. Listo, entonces, ¿cuáles son los objetivos para esta semana? Entonces, reconocer los diferentes aspectos del aprendizaje de los números racionales y sus operaciones, identificar las capacidades que se espera que los escolares desarrollen durante la educación básica en relación con los números racionales, reconocer los momentos clave en los que se desarrollan los significados sobre números racionales. Esta parte es bien importante, ahorita vamos a hacer mucho énfasis acá. Y me parece tan importante el cuarto, identificar las dificultades y errores que se dan en el aprendizaje de números racional. Digamos que este cuarto punto es el que nos enfoca en el análisis didáctico y como que es el sentido de la importancia de este curso y este diplomado. Por último, reconocer las características del aprendizaje de las operaciones aritméticas entre números racionales. Entonces, las expectativas de aprendizaje que vemos, noción de unidad de medida y expresar cantidades no enteras de unidad, funcionalidad de los números racionales, razonamiento proporcional y densidad. Estas dos últimas, de razonamiento proporcional y densidad, digamos que en primaria no se trabajan a fondo, pero pues sí es necesario desarrollar una idea intuitiva. Listo, entonces, seguimos. Acá está el mapa conceptual. Entonces, expectativas de extensión en cuanto a la extensión de los números naturales. Recordemos que cuando nosotros pasamos a los números racionales, venimos de los naturales. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo conjunto que nosotros trabajamos, los números racionales. Y hay muchas cosas que se trasladan de los números naturales. Algunas de ellas sirven, pero algunas de ellas no nos sirven, porque antes crean confusión en los estudiantes. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que saber orientar muy bien esa parte de qué trasladamos del conjunto de los naturales y qué es importante aclarar con los muchachos y reforzar que no se traslada, que no funciona de la misma manera con los números naturales en el conjunto de los números racionales. ¿Listo? Entonces tenemos que los racionales se usan para describir, codificar información, modelizar, resolver, inventar en situaciones de la vida cotidiana. Esto pues es, digamos que el enfoque que se le da a todo, no solamente a los números racionales. Utilizar el vocabulario propio de los racionales. A veces nosotros utilizamos otras palabras como para que ellos nos entiendan, digamos que mejor, para que ellos no les cueste tanto asumir los nuevos conceptos en las nuevas definiciones. Pero es necesario que nosotros, cuando utilizamos otro lenguaje, siempre lleguemos al lenguaje formal, ¿sí? Es decir, si yo le digo al niño, no, pues esto es algo así como tal cosa, pero formalmente lo llamamos así. Siempre vamos a utilizar el lenguaje, el vocabulario propio, ¿listo? Eh, Vamos a ver acerca de utilizar representaciones, discernir qué representación es más adecuada en determinada situación, usar el sistema de numeración decimal, detectar relaciones, ¿cierto? Entonces, usar representaciones equivalentes y la magnitud de los números, percibir las relaciones de orden, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más grande? ¿Cuál es más pequeño? ¿Por qué una fracción es mayor? ¿Por qué es menor? Esto es con respecto al orden, ¿no? Cuando decimos mayor, menor, equivalente. Y en cuanto a los cálculos, realizar procedimientos adaptados a una situación determinada. Discernir ocasiones, valor exacto o valor aproximado cuando se puede, ¿no? En los casos que se puede. Ya esto lo vamos a desglosar ahorita en cada situación que vamos a ir observando.
Entonces, las expectativas de aprendizaje con los racionales. Entonces, aquí estas dos que les cuento, razonamiento proporcional y densidad de los números, las vemos superficialmente, no las tocamos a fondo. Estos dos temas ya se profundizan en sexto y séptimo, ¿listo? Se da una idea intuitiva, sí se da una idea intuitiva en quinto, cuarto o quinto, pero pues lo profundizamos en sexto y séptimo. En el razonamiento proporcional, entonces vemos la comparación de dos razones, la equivalencia entre dos razones, las propiedades de invarianza al multiplicar ambas cantidades por el mismo factor. Esto tiene que ver con las fracciones equivalentes, ¿sí? En las razones también hay una equivalencia. Entonces, dos razones son iguales y forman una proporción, y eso está relacionado con o tiene un comportamiento similar al de las fracciones equivalentes. Que las fracciones equivalentes, recordemos que multiplicamos ambas cantidades, o sea, el numerador y el denominador, y obtenemos una fracción equivalente. Entonces, eso se relaciona. Captar variación constante entre cantidades, eso también es del razonamiento proporcional. Distinguir fenómenos en los que la variación no es constante. Nos ponían un ejemplo acá, ya ahorita lo vemos, no sé si lo tengo ahí en las diapositivas, pero nos ponían un ejemplo de que el chico, la edad no es proporcional a la estatura, ¿no? Entonces puede que aumente la edad, pero la estatura también aumenta, sin embargo hay un momento en el que se queda, ¿es cierto? No crecemos por siempre. Entonces, estas dos medidas de edad y estatura no guardan proporción, no guardan proporcionalidad. Ese ejemplo nos ponían para distinguir fenómenos en los que no hay variación constante. Y lo de la densidad de números racionales, que tiene que ver con que siempre entre dos números racionales vamos a encontrar otro. ¿Listo? Siempre. Listo. Entonces aquí este ejemplo que nos ponían tiene que ver con el concepto de razón. ¿Listo? Aquí no tenemos parte todo, aquí no tenemos operador, sino que tenemos el concepto de razón. Y nos mostraban que el chico, ¿cierto? No me acuerdo del nombre, realiza limonada y para la limonada utiliza 5 cucharadas de azúcar y 20 de jugo de limón, mientras que la chica utiliza 3 de azúcar y 12 de jugo de limón. Entonces ahí preguntaban que si la limonada iba a quedar de diferente sabor, ¿sí? O cuál iba a quedar más fuerte de limón o cuál iba a quedar más dulce. Entonces nos damos cuenta que aquí se guarda una igualdad de razones, ¿no? 5 pues es la cuarta parte de 20, ¿cierto? Y 3 es la cuarta parte de 12. Entonces se guarda la misma razón, esto es una proporción. Y ahí ellos tienen que llegar a estos tipos de razonamientos cuando están trabajando el concepto de razón. Entonces, si ven que es de manera intuitiva. Y asimismo, 5 sobre 20 o 3 sobre 12, si lo expresamos como fracción, serían dos fracciones equivalentes. Entonces, la igualdad de razones sería lo mismo que cumpliría las mismas propiedades que las fracciones equivalentes. Aquí nos hablan acerca de la variación constante, entonces, lo que les hablaba. El, el número de caramelos y el valor de los caramelos. Si se duplican los caramelos, se duplica el valor de los caramelos. Si se quintuplica los caramelos, también se quintuplica el valor del costo de los caramelos. Acá hay una variación constante. Y en cambio, en esta que les decía, edad, estatura, no hay una variación constante. Entonces, tiene 0 años, pasa a 5 años. Entonces, la estatura era 50 y ahora es 80. Pero ¿qué pasa? Cuando la edad se duplica, digamos, de 5 años pasó a 10 años, no se duplicó la estatura. De 80 no pasó a 160, ¿cierto? Entonces ahí, esos ejemplos sirven para que ellos analicen cuando hay una variación constante y cuando no hay una variación constante. Esto es lo que les digo, para quinto de primaria sirven estos ejemplos como idea intuitiva del concepto de razón. En cuanto a la densidad de los números racionales, voy a mirar el chat. Ah, bien. Pensé que habían escrito algo. En cuanto a la densidad de números racionales, entonces el concepto de densidad de números racionales es muy complejo para los niños porque ellos entienden que en los números naturales siempre hay un número que va después de. Entonces, ¿cuál es el número que va después de 3? Ah, pues es el 4. ¿Cuál es el número que va después del 4? 5. Y así también se puede mirar el que va antes. En los racionales ya no se cumple esa propiedad. Entonces,
¿cómo podemos hacer entender esto a los chicos, no? Entonces, acá nos mostraban el ejemplo de una cinta métrica o de la recta numérica. Yo estos ejercicios los hago a veces con cinta de papel, ¿sí? Les pongo a hacer dobleces en cinta de papel, dobleces consecutivos. También lo hago con papel milimetrado, porque pues el papel milimetrado permite hacer divisiones y subdivisiones. Entonces, aquí nos mostraron el ejemplo de siempre ir buscando la mitad, ¿no? La mitad de un segmento. La mitad de 6, 3, la mitad de 3, 1.5 o 3 medios, como lo muestran acá. Y la mitad de 3 medios vuelven y encuentran otro punto y así sucesivamente van encontrando un punto. Entonces nos ponía la profesora el ejemplo de coger una lupa y sentir que seguíamos buscando el medio, el punto central, y nunca íbamos a terminar. De manera indefinida, esto se presenta y hace entender la densidad de los números racionales, que son infinitos, que nunca vamos a terminar, que nunca vamos a saber exactamente cuál va al lado de, cuál va después de o antes de, y a esto se refiere la densidad de los números racionales. ¿Listo? ¿Es claro, profes? ¿Teníamos idea de qué era la densidad de los números racionales? ¿Ya sabíamos o es algo nuevo para nosotros? Quién me quiere contar? ¿Quién se acuerda del método que nos mostraban ahí en el video acerca de cómo encontrar un número entre dos números racionales? ¿Se acuerdan? ¿Alguien vio el video? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien se acuerda del método? A ver, voy a preguntar por aquí al profe Johnny. Profe Johnny, ¿cómo estás? Ah, ya respondiste bien. Ok, perfecto. Sí, y has comprendido el concepto de densidad, profe Johnny, perdón. Creo que estás sin micrófono. Sí, listo, perfecto. Ok, seguimos. Si hay preguntas, ya saben. Bueno, aquí están las etapas del aprendizaje de los racionales, ¿no? Entonces, importantísimo, primero trabajar la fracción como parte todo, ¿no? Y nos decían que esto es lo que más se trabaja en primaria, parte todo. Mayor tiempo se dedica al concepto parte todo. Y pues ya el concepto de razón en situaciones numéricas como las que veíamos ahorita, de los céntimos, ¿cierto? De los caramelos y los céntimos. Y también nos hablan de situaciones geométricas. Ahorita adelante vamos a ver una de situaciones geométricas. De semejanza de triángulos, de semejanza de rectángulos, ahí podemos ver el concepto de razón también. Y luego de trabajar estos dos, se trabaja el orden, ¿no? Hay una encuesta ahí en medio de los videos que nos preguntaban en qué orden veíamos las cosas, ¿no? En qué orden veíamos los temas. Había una opción que decía, no, todo se ve simultáneo. Otros decían, primero parte todo, luego orden y luego razón. Entonces ahí pues, digamos que en esas encuestas no hay una respuesta que sea totalmente verdadera. Es más como la percepción que tienen los docentes según su manera en que aprendieron o según la manera en que están enseñando. Pero siempre pues tenemos una opción que es más, que tiene mayor porcentaje. Si alcanzamos, miramos ahorita una encuesta, pero como les digo, no tiene no tiene respuestas totalmente verdaderas o verídicas. ¿Listo? Entonces la fracción, aquí vemos como el todo y sus partes. Es muy importante siempre identificar el todo, ¿sí? O la unidad que estamos trabajando. Porque si nosotros no partimos de identificar esa unidad de referencia, los niños incurren en muchos errores. Incluso a veces uno pone un quiz, a mí me ha pasado, pongo un quiz y yo no les especifico en las evaluaciones que uno a veces hace, no les especifica la unidad de referencia. Esos son errores que también nosotros incurrimos los docentes. Y yo me he dado cuenta, claro, no les especifiqué la unidad de referencia, pues claro, unos dijeron una cosa, otros dijeron otra cosa y tenían razón ambos, porque no estaba especificada la unidad de referencia. ¿Listo? Ya miramos un ejemplo de esos.
Entonces, siempre importante identificar la unidad de referencia. Vamos a sacar los 3/4 de qué. Los 3/4 de una cinta, una tira de papel, los 3/4 de un grupo de estudiantes, vamos a los 3/4 de un círculo o los 3/4 de 4 círculos, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros podemos decir los 3/4 de 4 círculos o los 3/4 de un círculo. Entonces es necesario decir esa unidad de referencia que estamos tomando, ¿listo? La conciencia de la igualdad de las partes, siempre las partes deben ser de igual tamaño, no necesariamente de igual forma. Sabemos que en los modelos geométricos de área podemos, por ejemplo, dibujar la mitad de un rectángulo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, todas esas imágenes ya ahorita las vemos. Reconocer magnitud para la igualdad, concebir que las partes pueden ser todos. Ah, eso es bien importante también. Que una parte puede convertirse en todo, ¿cierto? Yo le puedo decir la mitad de la mitad. Ah, entonces estoy cambiando la unidad de referencia. La mitad de una pizza. Cambié la unidad de referencia. Empecé con una pizza grande, luego tomé la unidad de referencia de la media pizza para volver a decir la mitad. Entonces, bien importante siempre hacer referencia a esa unidad. Tamaño de unidad. Una fracción no informa sobre el tamaño del todo de las partes. Ah, bueno, reconocer que una fracción solita simplemente no informa, ¿no? Tocar. Se necesita conocer la unidad de referencia. Las fracciones impropias que superar idea de que el numerador es la cantidad de partes que se toman. Entonces, nosotros siempre empezamos con la definición de parte todo. Entonces, tantas de tantas. Entonces, 3/4, entonces 3 de 4. Y ahí tenemos una fracción propia, porque se mantiene dentro de la unidad. 3 de 4, si la unidad se dividió en 4, tomamos 3, ahí está dentro de la unidad, no se ha pasado de la unidad, es una fracción propia, pero cuando nosotros ya pasamos a más, ¿cierto? Entonces 5/4, 6/4, ya toca superar que la idea de que tomo tanto de tanto, porque, ¿cierto? Porque ya aumentamos las unidades. Y pues los niños tienen dificultad al pasar ahí. De la propia a la impropia hay dificultad. Nosotros creemos que no, y de pronto nosotros lo hacemos de manera sencilla, pero ellos tienen dificultad al pasar de las propias a las impropias. Listo. Bueno, nos dicen que para superar esto nos ayuda a representarlo con números mixtos, de manera que ya decimos las unidades completas. El número mixto me ayuda a decir las unidades completas y lo adicional en, en partes, ¿no? En partes menores que la unidad. Reconocer comparación entre dos medidas, las veces que una cantidad contiene. Ah, bueno, esto para el concepto de razón. Nos sirve, ¿no? Nos sirve, son estrategias que nos sirven para entender el concepto de razón. Las veces que una cantidad contiene a la otra. La proporcionalidad, como venimos diciendo, la equivalencia de fracciones. Y aquí al final, en el orden, usar cantidad de longitud. Entonces, no hay secuencia numérica de los racionales, lo que veníamos diciendo. No sabemos cuál va después de, cuál va antes. Y aquí están las etapas. Como parte de un todo, lo primero, y luego como razón. Enfatizando siempre en parte todo. Entonces aquí nos muestran estos esquemas en el cual aquí en la parte, en las imágenes que están en la parte superior, solamente estamos trabajando fracciones propias a la unidad, la mitad, el cuarto, el tercio. Aquí también tenemos fracciones propias, pero nos ponen la representación de un quinto de diversas maneras, ¿no? Entonces, el rectángulo está dividido, ¿cierto? En este caso, aquí no lo dividen de modo vertical, nos muestran un quinto, pero aquí nos ponen otra parte sombreada que también corresponde a un quinto y tiene otra forma diferente. Entender esto también es bien importante para ellos. Esto les cuesta harto comprenderlo. Entonces, ejemplos como este, de que medio rectángulo y otro medio rectángulo conforman un cuadrado, ¿no? Y como en el esquema se muestra que 3 cuadraditos corresponden a un quinto de todo el rectángulo. Entonces, todas estas 3 imágenes moraditas representan una misma fracción.
Y aquí lo que hablábamos, la mitad del rectángulo amarillo y la mitad del rectángulo azul. Entonces cambio la unidad de referencia. Me quedo en esta parte. Quise hacer mucho énfasis en la importancia de la unidad de referencia. También nos mostraron en el video lo que les decía, ¿no? No es lo mismo un cuarto de un círculo, acá de una torta, a un cuarto de 4 tortas. Entonces, la unidad de referencia aquí es la torta. La unidad de referencia aquí es las 4 tortas. Y aquí nos vamos a dar cuenta en la diferenciación del contexto continuo y del contexto discreto, porque cuando ya tenemos así eh, objetos separados, podemos también inducir la idea de contexto discreto, que ya lo tengo también aquí adelante, ya se los muestro. Ya ahorita les profundizo sobre contexto continuo y contexto discreto. Las fracciones impropias, entonces aquí lo que nos aconsejaban. Entonces aquí me alcanza la unidad solo hasta 3 tercios, pero si ya son 7 tercios, ¿qué pasa? Tengo que utilizar más unidades. Y el número mixto me ayuda a entender que estoy utilizando más unidades, ¿cierto? Una unidad, 2 unidades y un tercio. Y pues este paso de la fracción al mixto es importante hacerla de manera gráfica, ¿no? De manera que ellos la vean eh, o que la puedan manipular. Porque pues a veces nosotros aprendemos algoritmos, ¿no? Entonces hay un algoritmo que me permite trasladar el número fraccionario al número mixto, que es la división, ¿cierto? Yo divido 7 entre 3 y ahí me da la parte entera, el cociente me da la parte entera y entre residuo y dividendo obtengo la fracción restante, pero eso es un algoritmo mecánico. No está mal que lo enseñemos, pero importantísimo este esquema gráfico que se comprenda con fichas, con objetos manipulativos, con papel, en fin, ustedes, hay muchas cosas las que pueden utilizar para poder trabajar las fracciones, ¿listo? Listo. Acá nos decían que la idea de razón también se podía trabajar con la ayuda de rectángulos semejantes, nos ponían estos rectángulos y nos ponían la razón de 2 es a 3, lo mismo que 4 es a 6, ¿no? Entonces, esto en segmentos de triángulo, ¿no? Aquí el moradito, según la imagen, se dice que el moradito mide 2 y que el verde de abajo, la base, mide 3, según lo que nos decían ahí, ¿no? Lo que nos muestra el esquema. Que es lo mismo que 4 a 6, a una base 6. ¿Listo? Duplicamos, duplicamos, pero aquí fíjense que acá no duplicamos. De 4 pasamos a 10. Ahí no estamos duplicando. Si tomamos desde aquí, de 2 a 10, sí podemos hacer una multiplicación por 5, ¿no? 2 por 5 llego a 10. 3 por 5 llego a 15. O también, pues el método de comparar fracciones equivalentes, que es el multiplicar en cruz, ¿no? 2 por 6, 12, 3 por 4, 12. Cuando tenemos el mismo valor, al multiplicar en cruz, también sabemos que hay una equivalencia de fracciones. Aquí lo mismo, 4 por 15, que nos da 60, y 6 por 10 también nos da 60. Entonces aquí tenemos 3 razones iguales o 3 fracciones equivalentes. Y si partimos de la primera a la última, se cumple también. 2 por 15, 30. Y 3 por 10, 30. ¿Listo? Y esto que aparece aquí en los triángulos es una introducción al teorema de Tales. El teorema de Tales básicamente lo que habla es de eso. Si ustedes quieren ir a consultar, pueden buscar en sus videos qué es el teorema de Tales. ¿Para qué sirve el teorema de Tales? Entonces, el teorema de Tales se aplica para triángulos semejantes, para encontrar la medida que no conocemos en un triángulo que es semejante al otro. Acá también en el teorema de Tales encontramos cuestiones de ángulos y todo eso, pero pues no es el tema para la semana, sino que pues yo les cuento para que ustedes sepan que en el teorema de Tales ahí intervienen varias cuestiones. ¿Listo? ¿Habían escuchado hablar del teorema de Tales o solo el teorema de Pitágoras?
¿Quién había escuchado hablar del teorema de Tales? A ver, si habían escuchado, al menos que lo hayan escuchado. De pronto uno no sabe qué es el teorema de Tales, ¿cierto? De pronto uno se lo olvidó. De pronto se lo mencionaron en el colegio por allá alguna vez. Se le olvidó. Bien, Johnny. Si has escuchado el teorema de Tales, perfecto. Listo. Esto ya es lo que vemos después de entender el concepto de proporción directa y es la dependencia funcional. Entonces, esto ya lo vemos en secundaria. Aquí ya, por ejemplo, lo vemos en séptimo y a finales de séptimo ya vemos proporcionalidad también y empezamos a ver la dependencia funcional. Y ya cuando estamos en octavo y noveno, nosotros ya empezamos a trabajar con variable. Entonces, variable tiempo, variable distancia. Tiempo la llamamos t, distancia d, o en física a veces tx, ¿cierto? Y ya uno empieza a trabajar con variables y a encontrar una función, ¿no? Para los que ya han trabajado el concepto de función, que esto lo vemos en bachillerato. Una función que me resuma o me describa la situación para cualquier caso, para cualquier tiempo. Tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Yo puedo encontrar la distancia. Y ya esto se lleva al plano cartesiano en una representación. Como les digo, ya es el concepto de funcional, pero nosotros podemos llegar a ese concepto de función siempre y cuando aquel concepto de razón esté comprendido. Si no, nos toca desde cero. O sea, nos ha tocado y pues no es cuestión de juzgar de si se hizo bien en el momento que se tenía que hacer, pero pues normalmente casi siempre nos toca devolvernos al concepto de razón para poder entender especialmente la funcionalidad directa, ¿no? Cuando trabajamos proporción directa, vamos a la función lineal, ¿sí? Y ahí conectamos. Listo. El orden en las fracciones, sí lo trabajamos de manera también intuitiva. Bueno, cuarto, quinto, lo trabajamos y, y más adelantico, ahorita en el tiempo que nos quede ya para terminar, nos vamos a centrar en esos errores que los niños incurren cuando están en este tema de orden de fracciones, bueno, cuando están en todos los temas realmente. Hay unos errores particulares que se repiten. Entonces es bueno conocerlos. Cuando nosotros estamos en la experiencia, pues nos vamos dando cuenta que los niños siempre incurren en este error. Hay unos que son más repetitivos que otros. Siempre incurren en este. ¿Por qué será? Listo, y ahí los videos también nos explicaban qué tipos de errores, la clasificación de los errores y como una razón de ser. ¿Por qué se da este error? ¿Listo? Bien. Mm, bueno, en esta imagen nos preguntaban cuál número va a dar después de 3/5. Entonces, normalmente los niños dicen que va a 4/5, porque ellos trasladan la idea de los naturales. Pero debemos entender que después de 3/5 no conocemos cuál número va, ¿listo? Porque sabemos de la densidad de los números racionales. Y aquí nos explicaban que entre dos números racionales siempre encontramos uno. ¿Y cuál es el método? Por ejemplo, aquí tenemos el número 1/5, ¿cierto? Vamos a mirar la unidad de este cero a esta marca verde. Bueno, realmente es la gris. Es la unidad, ¿no? Y la unidad, las marcas grises nos están marcando quintos. Entonces, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, y cuando llegamos a 5/5 completamos la unidad. Las marcas amarillas nos están señalando los cuartos. Entonces, 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4. Y nuevamente nos damos cuenta que 4/4 llega a la unidad. Acá falta marcar el número 1. Bueno, en esta imagen no aparece, pero aquí va el número 1. El 0 y el 1 va acá. Bueno, este segmento verde es como si fuera el número 1, sino que no se comprende claramente. Y entonces nos preguntaban que entre 1/5 y 1/4. Ah, bueno, este ejemplo también es bueno para decir cuál es mayor, ¿no? ¿Qué es mayor, 1/5 o es mayor 1/4, ¿no?
porque normalmente ellos piensan que es mayor un... Profe, disculpe, no está proyectando. Dime, ¿quién me habla? La señora Karina. Él no está proyectando, señor. Listo, Mm, ya lo pongo. ¿Ya? Gracias, Karina. Ya lo vemos todo, listo. Entonces, estamos con un segmento que está partido en quintos. Las marcas grises nos marcan los quintos y las marcas amarillas nos marcan los cuartos, ¿cierto? Mm, Este ejercicio es bueno para entender qué es más grande, si un quinto o bueno, qué es mayor. Más grande en el lenguaje coloquial y mayor en el lenguaje formal. ¿Cuál es mayor entre un quinto y un cuarto? Normalmente los niños suelen decir que el mayor es un quinto, porque ven el número 5 mayor que el número 4 y trasladan el aprendizaje de los naturales. Pero aquí nos podemos dar cuenta que ya un quinto es menor que un cuarto, es más pequeño. Además de ello, también nos muestran que entre un quinto y un cuarto hay un número, en este caso que es 2/9. ¿Listo? ¿Y cómo se encuentra ese valor? El valor medio entre dos fracciones se encuentra sumando las dos fracciones y dividiéndolo en dos. Siempre el valor medio se va a encontrar así. Ya ahorita creo que hay una adelante que nos muestra ese algoritmo, en donde dividimos, sumamos dos fracciones y las dividimos en dos para encontrar el valor medio. ¿Listo? Ya aquí nos están hablando de los errores y dificultades. ¿Listo? Entonces, errores y dificultades. Hay errores en modelos continuos y en modelos discretos. Los modelos continuos los tenemos aquí. El círculo es un modelo continuo. Quiere decir que yo lo puedo dividir cuantas veces quiera. Si lo quiero dividir en 20, lo divido en 20. Si lo quiero dividir en 30, ¿cierto? En 40, 50, en 100. Uno podría dividirlo en 100, pero pues acá es difícil. En el papel milimetrado sí es fácil hacer divisiones en 100, ¿cierto? Para entender el sistema decimal. Listo, el rectángulo también es un modelo continuo. Lo puedo dividir, subdividir todas las veces que quiera de manera continua. La recta numérica es un modelo continuo. Aquí tenemos tres modelos continuos y tenemos un modelo discreto. Este modelo es discreto, en el que los objetos están separados. ¿Listo? Por ejemplo, un grupo de personas. Si yo quiero decir los 2/3 del curso, los 2/3 del curso van aprobando matemáticas. Entonces, es un modelo discreto, porque estamos hablando de personitas, ¿cierto? Y las personitas, pues no se pueden dividir como yo quiera. Entonces, un grupo de 36 personitas la puedo dividir eh, en la mitad, en la tercera parte, ¿cierto? En 4, en 9, pero no en lo que yo quiera, no en 100. No voy a partir las personitas. Ahí estamos hablando de modelos discretos, ¿listo? Para que entendamos la diferencia entre modelo continuo y modelo discreto. Los dulces también, pues por lo general los dulces no se parten. Yo no voy a coger un dulce y lo parto. Pues aunque los niños siempre dicen, sí, profe, sí se puede, pero digamos que no es tan común. Entonces, los dulces son modelos discretos, las personas son modelos discretos, los objetos por separados, que no se pueden dividir en lo que nosotros queramos, ¿listo? Estos modelos continuos, acá abajo nos muestran dos errores que incurren los niños al dividir el triángulo, ¿cierto? Entonces dividen en partes que no son de igual tamaño, lo mismo el círculo, esto se presenta, son errores en los que incurren los estudiantes y acá pues nos muestran las ayudas, ¿no? Como dividir un círculo en partes de igual tamaño. Ahí podemos utilizar también el transportador. En un triángulo también dividir el segmento, la base, ¿cierto? La base en partes iguales y trazar segmentos desde el vértice superior, ¿no? Entonces ahí encontramos también una manera, son como ayudas que nos proponen. Otros errores y dificultades.
En este caso tenemos modelos continuos, rectángulos, y es, por ejemplo, la representación de una fracción, como lo decíamos, en diferente forma, ¿no? Un medio acá y un medio acá, que la última forma, la forma 3 es como la más compleja, que los niños comprendan que este medio triángulo y este medio triángulo forman un rectángulo. Entonces, las ayudas, técnicas de descomposición y recomposición de figuras. Puede ser con fichas, ¿cierto? Hay algunos elementos hay algunos materiales, como el círculo de las fracciones, que nos ayuda también a encontrar estas representaciones y equivalencias. Y pues aquí hay de pronto el tangram, de pronto, ¿cierto? Algunos rompecabezas son útiles para poder comprender esto. A veces también nos ayuda las regletas de Cusinier. Hay personas que utilizan diferentes herramientas y son válidas. Errores y dificultades, seguimos en modelos continuos y discretos. Acá tenemos un modelo continuo, que es la recta numérica, y nos ponían el ejemplo de la fracción 3 quintos, ¿no? Y creo que era 3 quintos, sí, muy bien, acá está. Entonces dividían, marcaban el 3, ¿no? En la recta. Y el 5, entonces marcaban o la mitad, bueno, no sé, hay diferentes interpretaciones que hacen los niños ahí, porque hay unos que marcan 3 quintos como 3 y acá 3 y medio. Hay diferentes, entonces uno encuentra diferentes errores y pues acá nos muestran la manera de poder representarlo de la manera correcta, ¿no? Entonces tenemos la unidad en quintos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tomamos los 3 quintos. Con primaria se pueden trabajar estas ayudas de la recta numérica, que nosotros a veces pensamos que la recta numérica no para los niños tan pequeños, que es muy abstracta, pero para quinto, para la idea intuitiva podemos, o lo que les cuento, con cintas de papel. Acá tenemos modelo discreto, este modelo es discreto. Un error al representar 2/3 de 12. Entonces, marcan un conjunto, dos conjuntos de 3 elementos. Ahí incurren en ese error. Es un error común, un error frecuente. Y en cambio de este, que es la manera correcta de representar los 2/3 de 12, ¿cierto? 12 elementos partidos en 3 grupos, 2 grupos de los 3. ¿Listo? Y bueno, esos eran como algunos casos que nos presentaban, pero hay otros más. Errores en la relación de orden, lo que hablábamos. Un tercio es menor que un quinto porque 3 es menor que 5. Lo lo trasladan de los naturales a los racionales. Un tercio es la mitad de un sexto. Ellos dicen eso, ¿no? Y pues trasladan las definiciones en los naturales y pues como 3 es la mitad de 6, ellos piensan que un tercio es la mitad de un sexto. Error. Entre un quinto y un sexto no hay ninguna fracción. Error. Sabemos que siempre entre dos fracciones vamos a encontrar otra. Y este es el método, el que les quería mostrar. Si tengo la fracción un quinto y la fracción un sexto, que son cercanas, aparentemente son cercanas, esta es la unidad repartida en 5, y tomo una o camino una, y esta es la unidad repartida en 6, la misma unidad, ¿no? El mismo tamaño de unidad, repartida en 6 y lo mismo camino una. Entonces acá nos mostraron el método para encontrar el valor medio. Sumamos un quinto más un sexto. Acá está el método del mínimo común, perdón, del común denominador, que es 30, que aparecía también en el video. Y la suma nos da 11/30, que divididos entre 2 por algoritmo nos da 11/60. ¿Por qué lo digo por algoritmo? Porque si ustedes miran los videos, nos dicen que los algoritmos son mecánicos, que los algoritmos son memorísticos, pero que ojalá trabajemos la parte conceptual y que ellos puedan alcanzar a entender algo de lo que es el algoritmo, ¿cierto? En modelos de área.
En primaria podemos hacer entender un poco eso en modelo, en la suma y la resta. La multiplicación y la división es un poquito difícil ya para los niños pequeños, ¿listo? Entonces, aquí el aprendizaje de las operaciones aritméticas nos mostraban la suma, ¿no? Sumar 2/3 más 1/10 y nos sugerían utilizar modelos rectangulares en los que en una fracción utilizáramos divisiones horizontales y en la otra fracción utilizáramos divisiones verticales que al cruzarse, ¿cierto? Por ejemplo, acá, 2/3, al hacer las subdivisiones también verticales, nos dábamos cuenta que 2/3 es equivalente a 20/30. Entonces, contamos los cuadritos y son 20 de 30. Y aquí 1/10 sería equivalente a 3/30 o 3 de 30. Y ya era más fácil, ¿no? Con el denominador común, 30. Entonces, 20/30 y 3/30 es mucho más fácil sumarlos porque están en un denominador común. 20 y 23 serían 23/30. Ahí están en la gráfica, en la imagen. Esta es la representación gráfica de modelo de área de la suma. También se puede hacer para la resta. Y es la que nos ayuda a comprender el algoritmo de la suma, de por qué vamos y buscamos el mínimo, el común denominador, que lo hacemos mediante el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces nosotros lo hacemos de manera mecánica. Yo lo aprendí de manera mecánica en el colegio, pero ya después fue que entendí por qué se hacía. Nos dicen que a los niños les cuesta entender el algoritmo. ¿Por qué? Pero pues siempre que podamos darles una idea intuitiva o un ejemplo al menos, o unos pocos ejemplos en los que ellos puedan ver por qué se va y se utiliza algo como un denominador, por qué se utiliza el mínimo como un múltiplo, y llevamos a fracciones equivalentes con un denominador común, ¿listo? Y no, para nosotros también es importante entenderlo, porque pues cómo lo vamos a llevar a los niños si no lo entendemos. Entonces la idea es que lo entendamos y lo podamos llevar al aula. Como les vuelvo a decir, difícil, es difícil para la multiplicación y la división. Es difícil. ¿Listo? No les niego que sea algo fácil para llevar al aula y hacerlo comprender a todos los niños. Acá nos mostraban eso, la multiplicación. No se puede trasladar el concepto de multiplicación en los naturales a los racionales, porque si queremos trabajar el concepto de 4 veces 1/3, sí se puede, es sencillo el concepto de suma reiterada, porque tenemos el número natural, 4 veces 1/3. Entonces aquí nos mostraban 4/3. Pero si nosotros lo hacemos al contrario, 1/3 por 4, uno como diría, 1/3 de veces de 4, 1/3 de veces 4, es difícil llevar ahí la concepción de suma reiterada, ¿no? Entonces se hace complejo. Acá nos muestran 1/3 por 4 significa la tercera parte de 4. Entonces ya no es la misma concepción de suma reiterada que trasladamos de los... Por eso es tan difícil que ellos se comprendan en sí la multiplicación. Y ellos vienen de un concepto que la multiplicación siempre amplía, agranda. Cuando ya venimos a la multiplicación por racionales menores que la unidad, sabemos que el resultado lo que va a hacer es disminuir. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Lo que les decía, multiplicación como suma reiterada no funciona en todos los casos. ¿Listo? Acá otro ejemplo de multiplicación, lo hacen con modelo de área. Nos dicen que 3/4 por 2/5, ¿no? Entonces, 3/4 por 2/5 es 3/4 de 2/5. Y aquí lo muestran también con el modelo rectangular. ¿Listo? Entonces, nuevamente van a un común denominador, ¿cierto? Acá tenemos vertical. En vertical encontramos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 1, 2. Acá tenemos los 2/5. Y aquí tenemos
los cuartos en sentido horizontal, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Los 2/5 cruzados con los 3/4 que obtenemos, ¿no? Obtenemos 6/20, que es esto, la parte común. La parte verde, al cruzarse la intercepción y la parte común nos da los 6/20. Entonces, estos son los 3/4 de 2/5. O también se puede decir los 2/5 de 3/4. Lo podemos decir de cualquiera de las dos maneras. Acá en el modelo rectangular sí aplica la multiplicación como un producto, ¿no? Cartesiano. También lo podemos mencionar así. Lo mismo para la división, no funciona en todos los casos como reparto. Nos ponían también un ejemplo. Y bueno, ya ustedes si quieren profundizar, lo van a hacer en los videos, los últimos videos. Pueden profundizar esa cuestión, ¿listo? Entonces nos dimos cuenta que hay cosas que no son tan sencillas, que a nosotros nos costaron aprenderlas o nos está costando comprenderlas y que pues para los niños va a ser más difícil. Entonces esa delicadeza de qué llevamos al salón, cómo lo preparamos para que ellos puedan comprenderlo, ¿listo? No solamente llevar el algoritmo de la multiplicación numerador por numerador y denominador por denominador. Eso no tiene mucho sentido. Ellos de pronto memorizan el algoritmo, pero cuando vayan a las situaciones como que no comprenden por qué necesitan hacer una multiplicación o qué les representa esa multiplicación o analizar el resultado de la situación. Como que bueno, les dio un número, pero ellos no saben decir si está bien, si está mal, qué representa. ¿Listo? Muy bien. Quisiera que alguno de ustedes, ya para terminar, manifieste, digamos, a manera de reflexión, los conceptos trabajados en esta semana y la importancia del trabajo temático que se abordó. ¿Listo? ¿Quién quiere hablar para despedirnos? ¿Quién quiere tomar la palabra? Todo estaba claro, aprendimos cosas nuevas, encontramos términos nuevos, no estábamos utilizando los términos adecuados. ¿Quién quiere tomar la palabra? A ver, profe Jacqueline, Joana, Angie, Karina, Johnny, Hugo, Jorge, Liliana. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Hugo. Bien. Me alegra, pues. Profe, pues te cuento, la verdad no he podido avanzar hasta esa parte del módulo, no lo he terminado. No obstante, me parece que es uno de los temas, pues, más complejos que se pueden trabajar en primaria precisamente por lo que dices. O sea, es difícil modelar el proceso de una operación de fracciones con material concreto, que es como lo que nos acerca a la realidad de los niños. Por ejemplo, el ejercicio que planteaste ahora de un tercio es 4. Entonces es una idea bastante compleja que incluso para nosotros eh, visualizarlo mentalmente es complicado. Entonces yo creo que ese es como de los retos que presentamos los profes de primaria para, para poder desarrollar con los estudiantes. Pero pues ahí está la didáctica, hacer uso de diferentes estrategias y como dicen los videos, la verdad nos ayuda mucho a poder visualizar formas de llegar a los estudiantes y fortalecer esos aprendizajes. Correcto. Profe Hugo, muchas gracias. Con gusto, profe. ¿Desde dónde es que nos hablas, Hugo? Desde... Profe, de Palmira Valle. Ah, sí, listo. Bien, siempre me gusta tener
tener presente desde dónde me hablan. Listo, Hugo, muchas gracias, efectivamente. Entonces, eso es lo que has dicho. No es fácil, pero pues de la mejor manera que lo podamos hacer. ¿Listo? Bueno, mis profes, entonces, para los que no estuvieron desde el principio, ahorita les voy a compartir por el WhatsApp la información que les envió el gestor para quienes no han podido ingresar, ¿listo? Al curso. Y el viernes mañana, el día de mañana, les actualizo el Drive. Es necesario que miren el Drive, el progreso, para ver si ustedes ya están en el segundo curso. Si ya aparecen en ese listado es porque aceptaron bien la invitación. Y si no, es porque no han aceptado bien la invitación. Entonces es mejor corregir desde ahorita para no tener dificultades al final. Me despido. Muchas felicitaciones. Gracias por su asistencia y bendiciones. Feliz fin de semana. Que estén bien. Gracias, profe, Muchas igualmente. gracias, profe, que descanse. Lo mismo.